Ya, jóvenes, vamos a aprender a determinar el porcentaje de carbono presente en distintas moléculas. Ya, por ejemplo, tenemos el siguiente caso. Nos piden determinar el porcentaje de carbono que hay en la molécula de glucosa. Entonces, el compuesto glucosa está formado por 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es calcular la fórmula molecular del compuesto que me piden trabajar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en el paso 1 es determinar la fórmula molecular. Ya. Entonces, la fórmula molecular sería carbono, sabemos que vale 12 gramos mol, y en la molécula de glucosa hay 6 átomos, por lo tanto, por 6. En el hidrógeno sabemos que su masa molar es 1 gramo partido mol por los 12 átomos. Y por último, sabemos que el oxígeno tiene una masa molar de 16 gramos partido mol por los 6 átomos que componen la molécula de glucosa. Entonces ahora calculamos, ¿cierto? 12 por 6 nos da 72 gramos partido mol. Esto es 12 gramos partido mol. Y 16 por 6 nos da 96 gramos partido mol. Entonces sumamos para calcular la masa total final. Esto nos da 180 gramos partido mol. Entonces, jóvenes, en un mol de glucosa hay 180 gramos. Por lo tanto, me piden calcular el porcentaje de carbono, es decir, de esta masa. Esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Un mol de glucosa de C6H12 o 6 equivale a 180 gramos. Entonces, en esos 180 gramos, ¿cuánto es el carbono? ¿Cuánta masa está aportando el carbono? Está aportando esos 72 gramos, por ejemplo. ¿A qué porcentaje corresponde en esta masa? ¿Es el 10%? ¿Es el 50% del total? ¿Es un 20%? Es eso lo que apunta la pregunta, ¿ya? Ustedes podrían calcular este ejercicio con una simple regla de 3, ya tal como calculan los porcentajes cuando, no sé, estamos en un mall, ¿cierto? Y nos dicen que un pantalón está con el 20% de descuento. De la misma manera como calculan un porcentaje, lo pueden hacer acá, pero igual yo les voy a mostrar paso a paso. En la guía había una fórmula, y la fórmula era porcentaje del elemento que estamos buscando, en este caso carbono, va a ser igual a la masa del elemento en este caso carbono, dividido la masa molar del compuesto. Ustedes lo pueden hacer con esta fórmula, pero si se fijan, esto es una regla de 3. Lo vamos a hacer del otro modo también, ¿ya? Pero si para ustedes les resulta más fácil hacerlo con la fórmula, lo pueden determinar con la fórmula, ya no hay problema en eso. Entonces, porcentaje carbono es igual masa del elemento. ¿Cuánto masa el elemento en el compuesto? Ojo, no la masa molar del elemento, sino que cuánto hay en el compuesto. Entonces, de carbono en el compuesto tenemos en total 72 gramos, ¿ya? Acá ignoramos la unidad mol, acuérdense que eso es en un mol hay 72 gramos, ¿sí? Aquí vamos a suponer que tenemos un mol de glucosa. Entonces, en la molécula de glucosa, el carbono me aporta con 72 gramos. Entonces, 72 gramos. ¿Se nota? Pero no se nota con la luz. Corremos un poquito. Ahí. 72 gramos.
dividido la masa molar del compuesto que es la glucosa. Por eso es importante que acá siempre calculemos la masa molar, jóvenes, ¿ya? Entonces eso sería 180 gramos. Ah, y acá me faltó un dato súper importante, en la fórmula, que es multiplicar por 100, porque esto es un porcentaje, ¿ya? Esta fórmula aparece en la guía, porque ahí había omitido el por 100. Entonces aquí, por 100. Y calculamos. Entonces, 72 dividido 180 por 100 da un total de 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que los 72 gramos de carbono equivalen a un 40%. ¿Sí? Es decir, el carbono se encuentra aportando un 40% de la masa total de este compuesto. ¿Ya? Esa es una manera de hacerlo utilizando la fórmula. ¿Ya? A veces nos complicamos mucho con la fórmula cuando estamos en una evaluación chuta. ¿Cuál era la fórmula? ¿Cómo era? ¿Qué iba arriba? ¿La masa del elemento? ¿La del compuesto? Ah, ya, se me olvidó. Por eso yo prefiero que ustedes analicen esto y se den cuenta que esto es una simple regla de 3. Ya, lo voy a hacer. Un segundo. Entonces voy a borrar esta parte. Me voy a quedar así. Voy a volver a anotar los datos. La masa molar de la glucosa era 180 gramos. Y la masa que me aportaba el carbono eran 72 gramos, ¿cierto? Que no se nos olvide. Ya. Esos eran los datos importantes. Los calculamos de la misma manera que como lo habíamos hecho en el ejemplo o en el método anterior, ¿sí? Masa total de la glucosa, 180 gramos, masa del carbono, 72. Entonces, regla de 3. Por ejemplo, la masa molar de la glucosa corresponde a 72 gramos, que eso en total es el 100% de la molécula. ¿Sí? Ah, no, aquí, perdón, me equivoqué en el número, es al revés, es 180, perdón. Ahí sí. La masa de glucosa, vuelvo a repetir para que se entienda bien, que fue un error mío, la masa de glucosa es 180, lo calculamos, la masa molar, y eso equivale al 100%. Entonces ahora, si yo tomo una pequeña muestra de esa glucosa, que es el 72 gramos, que corresponden a la masa de carbono, ¿a qué porcentaje equivale eso? Y vamos a llegar a lo mismo. Porcentaje de carbono es igual a 72 gramos por 100 dividido 180 gramos. Las unidades que se nos repiten se nos van y nos queda que porcentaje de carbono es igual a 40 gramos. 40, perdón. Y la unidad se fue. Es igual a 40. Entonces, si ustedes se fijan, llegamos exactamente al mismo resultado utilizando regla de 3. La fórmula es una regla de 3, jóvenes, ¿ya? Eso es lo que quiero que les quede claro. Entonces, no es necesario aprenderse 100% esa fórmula, porque si yo sé calcular una regla de 3, sé calcular un porcentaje, se realiza de la misma manera, ¿ya? Me pueden pedir calcular el porcentaje de un elemento, me podrían haber pedido calcular el porcentaje del carbono y del hidrógeno,
o me podrían haber pedido calcular el porcentaje del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. Lo que tenemos que tener siempre claro es que al sumar los porcentajes me debe dar un total de 100. ¿Ya? Por ejemplo, si el carbono me dio 40, ¿ya? Supongamos que el oxígeno me va a dar unos 40 más, por inventar un número, el hidrógeno tendría que darme 20%, porque 40 de oxígeno, 40 de carbono, tendrían que ser 20 de hidrógeno para tener un total de 100%. Siempre nos tiene que quedar un 100%. Eso, jóvenes, espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna otra duda, me pueden escribir con respecto a este ítem, pero creo que es bastante sencillo, todos saben calcular un porcentaje.